Pero hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad porque es algo que a casi la mayoría, por no decir que todos, en algún momento la hemos experimentado. Sea que la hayan experimentado de una manera como más tranquila, ¿no? O sea, estar afanado y ansioso por algo. O sea, que en algunos momentos de sus vidas les haya tocado experimentar una crisis de ansiedad. Hoy vamos a ver cómo la Biblia responde a esta situación en nuestros corazones. Y yo pensaba, ¿qué es la ansiedad? Entonces me puse a investigar. La ansiedad, o algunos síntomas comunes de la ansiedad, es una preocupación constante, una sensación de estar alerta todo el tiempo. Es cuando uno siente que su corazón está latiendo demasiado rápido todo el tiempo, como afanado, nervioso. Pero me encantaba la última definición y es el miedo a perder el control. Y yo veía como en México el 19% de todos los adultos presentan síntomas de ansiedad severa, mientras que el 31% tiene síntomas de ansiedad en algún grado. Ahora, esto no es para que ustedes digan, ay, tengo ansiedad y no me había dado cuenta. No, o sea, tampoco quiero que se creen un mal que no tenían, no. Pero es solamente que podamos evaluar y a la luz de la palabra ver cómo Jesús responde a esto. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de la ansiedad, acerca del afán? La ansiedad es una preocupación intensa por el futuro que nos impide pensar con claridad, afecta la forma en la que nos sentimos y actuamos y no nos deja ver que hay esperanza en el futuro. Y como leíamos, es el miedo a perder el control, pero constantemente nos damos cuenta de que no tenemos el control de nuestras vidas. Sea que lleven mucho tiempo viniendo a la iglesia o que sea la primera vez que estén aquí o lleven poco tiempo y acaban de ir a su encuentro, sea cual sea el contexto en el que ustedes se encuentran, uno piensa que tiene el control de las cosas. Piensa que puede controlar su vida, que puede controlar lo que sucede, hasta que sucede algo que no podía controlar. Y cuando esas cosas en las que nosotros pusimos nuestra esperanza y seguridad son atentadas, entonces es ahí cuando nosotros decimos, no puedo controlar lo que va a suceder mañana, no puedo controlar lo que va a pasar con mi vida. Y yo pensaba cómo desde pequeños uno experimenta tal vez una ansiedad más, siempre se me olvidan las palabras, lo contrario a severo, ligera, gracias. O cualquier otra palabra que sea lo contrario a severo. Pero, o al menos en mi caso, yo siempre fui una niña muy nerviosa. Entonces, si tenía que presentar, tal vez no a todos les pasa, porque unos son extrovertidos que aman hablar en frente de todo el mundo. Pero si yo tenía que dar una presentación, a mí me pasaba algo en el estómago, o sea, sentía como un hueco. Y el corazón me empezaba a latir fuerte y yo decía, no. Lo mismo con un examen, lo mismo cuando, no sé, tenía que, y esto pues estaba chiquita, ¿no? Primaria, cuando tenía que hacer nuevos amigos, llegaba y no conocía a nadie, pero hay cosas más profundas que eso. Mucho más profundas que simplemente un examen o cosas así. Y entonces nos gusta a todos nosotros engañarnos y caer en el error de que podemos controlar nuestras vidas. Y todo esto sucedió porque les voy a contar porque este lugar es para exponernos, ¿no? Todo esto pasó porque hace como 2 semanas
o más tiempo, yo creo. El edificio en el que vivimos de la nada empezaron a robar todo el tiempo. Entonces uno dice, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero era 1, 2, 3, después 5 departamentos en un mes. Y mientras Juan dormía tranquilo, o sea, miren, Juan es como una bella durmiente durmiendo, porque él cierra los ojos y se queda así, como sin moverse. En cambio, yo soy como Shrek, ¿no? O sea, esa es la verdad, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero mientras Juan dormía tranquilo, yo solo podía pensar, ¿qué tal que alguien entre y nos robe? Y poco a poco me fui creyendo la mentira. Entonces, para agregarle, en el edificio en el que vivimos hay unos pasillos. Y la luz de ese pasillo se prende cada que pasa alguien. Y era la 1 de la mañana y cada 10 minutos el bendito pasillo se prendía. Pero no se escuchaban pasos y yo decía, ay no, de verdad alguien va a entrar. Y escuchaba cualquier ruido y me paraba corriendo y Juan se paraba y me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, voy por un vaso de agua, no pasa nada. Y ahora me río, pero de verdad en esos momentos era demasiado intenso para mí. Y así fueron varias semanas hasta que un día llegué con Juan y le dije, oye, es que como que he estado muy preocupada, como que, ¿y él con qué? Yo, como que me da miedo todo lo de los robos. Y él me dijo, ay, Regina, ya basta, por favor. Y uno diría, ay, le faltó ser comprensivo, pero no, muchachos, era lo que yo necesitaba. Porque esa noche yo me quedé pensando y pensando y pensando. Y yo dije, claro, dejé que mi mente me envolviera y me envolviera, porque ayer que leía cuáles eran los síntomas, eran palpitaciones, ¿no? Un temor constante. Y yo me acuerdo que yo escuchaba un ruido y mi corazón empezaba a latir durísimo. O sea, yo realmente pensaba que había alguien afuera cuando no había nadie. Y ahora nos reímos todos, pero mientras estaba a punto de dormirme esa noche, lo único que podía hacer era, o lo único que el Señor hizo en mí, porque no sé ni cómo, era recordar quién era Él. Y entonces yo pensaba, bueno, puede que yo no sepa si alguien va a entrar o no, pero Dios es bueno. Y uno diría, claro, pero aún así a muchas personas que aman a Dios les suceden cosas malas, ¿no? Ese era como mi pensamiento y yo decía, bueno, pero Dios sigue siendo bueno a pesar de cualquier cosa. Entonces yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que le pertenezco a Dios y que Él no va a permitir que nada que está fuera de su control suceda. Y esto era algo que no me había pasado hace mucho tiempo. La única vez que me había pasado en mi vida era cuando tenía como 14 años y mis papás pastoreaban una macrocélula en una ciudad que quedaba como a 20 minutos de donde vivíamos. Bueno, o sea, pero es que eran 2 ciudades, como 30. Y entonces en ese entonces, wow, ellos se quedaron sin carro y nos íbamos en camión todos los días hasta esa ciudad. Daban una célula y como ya no había camión de regreso, había que quedarnos a dormir en la iglesia. Pero la iglesia daba a la calle. Y todas las noches yo pensaba exactamente lo mismo que pensaba todo este último mes, alguien va a entrar. Yo me acuerdo que yo odiaba los jueves porque no podía dormir, porque de verdad yo creía en mi cabeza que alguien iba a entrar. Y cuando me di cuenta que me estaba sucediendo lo mismo, fui demasiado confrontada. Y poco a poco el Señor fue recordándome quién es Él. Y de verdad, esa noche que Juan me dijo, basta, no más, no permitas eso, yo pude volver a dormir tranquila. Y cada vez que quería venir ese pensamiento era como, Señor, ayúdame. Y con esta historia no trato de minimizar lo que muchos pueden estar viviendo,
Pero después entonces esta semana yo pensaba, bueno, pero ¿de qué voy a hablar? Y era como si Dios me estuviera diciendo, ajá, lo tienes enfrente. O sea, porque sé que si bien tal vez algunos de los que están aquí no han experimentado una ansiedad severa, todos en algún punto hemos llegado a preocuparnos de una forma excesiva por nuestra vida, por el futuro. Y pensamos, ¿qué va a ser de mi mañana? Porque muchas cosas nos generan ansiedad. Una situación económica, una situación con un familiar, todas esas cosas que vienen a atentar con nuestra seguridad y tranquilidad. Y estamos ansiosos y afanados pensando, ¿qué será de mí? Y tratamos de controlar nuestras vidas, así como yo estando acostada pensando que pararme y ir a tomar un vaso de agua iba a controlar si un ladrón entraba o no. Y la Biblia nos muestra en Mateo 6 una perspectiva clara sobre el afán y la ansiedad. Y voy a leerles primero desde el verso 19, porque dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Después el verso 25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y la Biblia nos muestra en este versículo dos cosas que son los causantes de nuestra ansiedad y nuestro exceso de preocupación ante las situaciones de la vida. Y la primera que podemos ver es que olvidamos el verdadero significado de la vida. Porque si recordamos, estos versículos hacen parte del Sermón del Monte. Jesús no le estaba hablando a personas que no tenían ni idea quién era Él. Estaba hablándole principalmente a sus discípulos. Había una multitud escuchando, pero sus discípulos ahí estaban sentados. Y lo primero que les recuerda es que su vida es mucho más valiosa que cualquier cosa que puedan conseguir en este mundo, mucho más valiosa que cualquier otra cosa creada. Y muchas veces estimamos como más valioso
aquello que no es nuestra vida, porque eso que más amamos, por eso les leí del versículo 19 al 20 cuando Jesús dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Porque hemos aprendido que lo que nos genera los mayores temores en nuestro corazón es lo que más atesoramos en la vida. Y nos afanamos en la vida pensando que podemos controlar o sostener alguna de estas cosas. Porque les dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y entonces Jesús les dice, miren a los pájaros. Ellos no cosechan, no siembran ni cosechan su comida ni la guardan en graneros, pero con todo eso Dios los alimenta. Y entonces Él les dice, ¿ustedes no son mucho más valiosos para Dios que un pajarillo? Y a veces reducimos el significado de nuestras vidas a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que podemos tener o a lo que no podemos tener. Entonces, tal vez se presenta una situación en la que no hay dinero para comer, o en la que hay una deuda, o en la que un familiar está pasando o nosotros estamos pasando por un momento difícil y olvidamos que Dios ha prometido cuidar de nosotros. Y lo único que podemos hacer es afanarnos y pensar, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero el problema aquí es que quitamos a Dios de su lugar como Dios de nuestras vidas y nos ponemos en su lugar. Y comenzamos a actuar de muchas maneras pretendiendo que podemos cambiar el destino de nuestras vidas, que podemos cambiar lo que va a suceder mañana. Y por eso Jesús les decía, ¿quién podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y no literalmente habla de crecer, sino de extender nuestros días en esta vida. Porque ninguno de nosotros tenemos el mañana asegurado. Nadie aquí sabe cuánto va a durar su vida. Y la única razón por la que estamos aquí es porque hay un Dios que nos sostiene y que cuida de nosotros. Y nuestra ansiedad nos recuerda que constantemente olvidamos que esta vida no es el final. Porque reducimos nuestra vida a todo lo que está en esta tierra, pero olvidamos que este no es el final. Que Jesús ha prometido volver por nosotros y darnos una vida eterna junto con Él. Y la vida es más valiosa que cualquier cosa en este mundo, porque en Jesús hemos nacido a una nueva vida. Porque la Biblia nos enseña que todo el que cree en Jesús para perdón de pecados, Jesús pone su espíritu en él y le da una nueva vida. Y es una nueva vida que nunca terminará. Una vida que trasciende a la eternidad, pero a veces nos afanamos de tal manera que nuestras vidas se tratan solo de este mundo. Y todo lo que construimos en nuestras vidas, lo construimos en lo que está en este mundo. Y yo, mientras oraba en la mañana y estudiaba, me acordaba mucho de un versículo que yo compartí con ustedes la última o penúltima vez que estuve aquí, y que si están sirviendo en Pray y en Kids es el versículo que más han escuchado este último mes. Pero yo decía, Señor, pero no importa porque es tu palabra y
Y era como si un foco se me hubiera prendido, o el foco más bien, no. Y primera de Pedro 1 del 3 al 5 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Escuchen lo que dice aquí: nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y Pedro le habla a una iglesia, como yo ya les conté cuando hablamos acerca de esto, pero lo vuelvo a decir porque sé que hay unos que no estaban. Le habla a una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles, y esta es la manera en la que él comienza su carta. Dios el Padre nos ha hecho nacer de nuevo, nos dio una nueva vida. ¿Cómo? Cuando Jesús resucitó, mediante la resurrección de Jesucristo. Porque Jesús venció la muerte, Él tiene el poder de darnos una nueva vida en Él. Y dice, ¿para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Cuando Jesús resucitó, Él venció la muerte. Y por eso Él pudo darnos una esperanza viva. Y a veces vivimos como si nuestra esperanza en Jesús estuviera muerta. Y reducimos nuestra vida a todo lo que hay en este mundo. Pero olvidamos algo: Jesús venció la muerte. Eso quiere decir que mi esperanza no está muerta, que yo tengo un futuro asegurado, que si bien puede que viva momentos difíciles en esta vida, nada puede compararse a la vida que Jesús me puede dar. Y estos dos versículos, Mateo 6 o 7, 6 y primera de Pedro 1, se relacionan entre sí, porque si se dan cuenta, ambos hablan de una cosa, de algo que es eterno y algo que perece. Y Pedro les dice: ustedes nacieron de nuevo a una nueva vida, para que tengan una esperanza viva y reciban una herencia que no puede destruirse, contaminarse o marchitarse. Eso quiere decir que la mayor recompensa que podemos recibir en nuestras vidas no es de este mundo. Pero si reducimos el valor de nuestras vidas a lo que hay en esta tierra, ese será el valor que le daremos. Pero si vivimos pensando, puede que no pueda controlar lo que sucede en mi vida, pero Él ha prometido darme vida con Él. Y la nueva vida que Jesús nos ha dado nunca terminará, porque no es sostenida por las cosas de este mundo, sino por su palabra, que es eterna y permanece para siempre. Porque más adelante Pedro les dice: ustedes han nacido a una nueva vida en Jesús, y no una vida que pronto terminará, sino, les dice, han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo el mortal es como la hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La esperanza que Jesús nos da es mucho más grande que cualquier esperanza o cualquier cosa en esta vida nos pueda dar. Porque si bien no podemos controlar el mañana, y yo lo pensaba, yo no sé si mañana voy a estar aquí o no.
Yo no puedo doblarle la mano a Dios y decirle, porque yo creo en ti, tú me vas a dejar vivir todo el tiempo que yo quiera vivir, porque no soy Dios. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no puedo pedirle a Dios eso? ¿Cómo? Y uno es cuestionado y uno diría, entonces Dios es malo. Pero no, porque nuestra confianza está en el carácter de Dios, en un Dios que no cambia, en un Dios que ha prometido guardarnos y sostenernos hasta el final. Y si bien no podemos controlar el futuro, no hay nada que pueda destruirnos eternamente fuera de Dios. Y eso es lo que realmente importa. Y Lucas 12 dice, así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Y este versículo es hermoso porque aunque pareciera ser duro, porque nos confronta con nuestra naturaleza que atesora demasiado esta vida, nos recuerda algo. Solo hay uno al que debemos temer. Y cuando la Biblia habla del temor a Dios, no habla de un miedo excesivo hacia Dios, sino un asombro y reverencia. Porque todos tememos algo. Ese día que yo estaba orando en la noche, el día que Juan me dijo, ya basta, yo solo pensaba, Dios, quité mi temor y mi mirada de ti, la puse en lo que me podía pasar. Yo no te estaba temiendo a ti, yo no te estaba viendo a ti como el ser más grande y poderoso en mi vida, sino que estaba pensando todo lo contrario, que había algo en este mundo más grande que tú que podía atentar contra mí. Y cuando permitimos el temor en nuestras vidas, es porque estamos quitando nuestra mirada de Dios. Y me acordaba de una frase que Timothy Keller una vez dijo. Y él dijo, las tormentas de este mundo pueden quitarme la vida, pero no a mi vida. Y eso es hermoso porque si ustedes conocen a Timothy Keller, saben que fue una persona que murió de cáncer. Y yo leí esa frase antes de que él muriera. Y poco tiempo después de que murió, volví a leer uno de sus libros en los cuales venía esa frase y pensé, esta es una vida que realmente demuestra quién era su vida. Porque nuestra vida no se resume a este mundo. Jesús nos ha prometido eternidad. Y si bien no podemos controlar qué va a suceder, podemos confiar en el Dios que ha prometido cuidar de nosotros, en el que la Biblia llama a Jesús como el pastor que cuida de nuestras almas. Y lo segundo que vemos es que cuando permitimos que la ansiedad toque nuestros corazones, estamos olvidando el carácter del buen Padre que cuida de nosotros. Porque Jesús les enseña en Mateo 6 acerca del valor de sus vidas. Pero si se dan cuenta, todo el tiempo les está recordando quién es ese Padre. Porque les dice, miren los pájaros,
no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. El verso 30 dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. En otra versión dice: hombres de poca fe. Y literalmente les decía: ¿por qué tienen tan poca fe en creer que Dios puede cuidar de ustedes? Tan poca fe en creer quién es Dios en sus vidas. Y nos gustaría decir que somos personas de mucha fe, pero en los momentos difíciles es donde nuestra fe es puesta a prueba y donde es evidenciado que tanto creemos en nuestro corazón que Él es un buen Padre, que Él nos guardará, que Él cuidará de nosotros. Y el verso 31 al 33 dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y aquí es donde nos habla de quién es Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y cuando habla de buscar el reino de Dios, no solo se trata de que entonces le voy a predicar a muchas personas. No, no solo es eso. Cuando habla de buscar el reino de Dios es: vivan sus vidas por el reino de Jesús. O sea, no sé, hace un tiempo yo compartí con ustedes justo en el sermón del Monte del Reino al revés. No sé si ustedes se acuerdan. Y como cuando Jesús nos acepta, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él nos hace parte de su familia y de un nuevo reino. Y cuando les dice: busquen el reino de Dios, es: vivan su vida para lo eterno. Y dice: y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y una de las características que más se menciona de Dios es a Dios como un Padre Celestial, porque nos recuerda a Dios dos cosas. Y es que Dios no es un padre como los padres de este mundo. Sea que hayan tenido una buena figura paterna o tal vez no, Dios es mucho más grande y perfecto que cualquier padre que podamos conocer en esta vida. Porque un padre terrenal es incapaz de hacer muchas cosas. Un padre terrenal no es eterno. Un padre terrenal no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Muchos padres fallan en proveer, en cuidar, en alimentar y darle todo lo necesario a sus hijos. Y muchas veces nuestra manera de ver a Dios como un padre se ve afectado por el tipo del padre que tuvimos en esta vida. O pensamos que Dios es como nosotros. Pero la Biblia nos recuerda que Él es un Padre celestial, alguien que no es como nosotros. Es diferente porque es Dios y está sentado en su trono, reinando sobre toda la tierra, y nada sucede sin que Él lo sepa. Y Mateo 7 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Pero a veces nos engañamos y creemos que Dios es como nosotros. Y en ese momento en el que volvemos a el departamento, mi casa, en el que me di cuenta que estaba permitiendo la ansiedad, yo solo pensaba: Señor, perdóname, porque
con mi temor, con mi afán. Y tal vez ustedes puedan decir, ay Regina, pero es una bobada, pero de verdad les prometo que yo lo sentía real, o sea, era horrible. Pero yo le decía, perdóname porque cuestiono quién eres tú y porque olvido quién eres tú. Y lo peor que podemos hacer es olvidar quién es Dios. Y cuando se encuentren en medio de sus promesas, no dejen que su corazón y que sus temores les prediquen a ustedes, predíquenle ustedes a su corazón. Recuérdenle quién es Dios, porque tal vez al ver la circunstancia podemos decir, ves que esto es muy fuerte, es que es imposible que no vaya a pasar algo malo, es que ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer para que esto suceda o esto no suceda? Y podemos recordarle a nuestro corazón quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y que nuestra vida, si bien no sabemos qué sucederá mañana, podemos confiar en un Padre que ha prometido ser bueno con nosotros. Y cuando la Biblia habla de, miren los pajarillos que no siembran, ni cosechan, ni almacenan su comida, Jesús no estaba diciendo, no trabajen y no hagan nada. No. Sino está hablando de, háganlo pero confiando en que es Dios el que les dará todo lo que necesiten. No lo hagan creyendo que dependen de ustedes. No hagan creyendo que pueden sostener sus vidas en sus manos. Y esto también aplica para todos, porque tal vez algunos puedan decir, yo no creo que esté afanado o preocupado por algo. Los invito entonces a pensar y a cuestionarse, ¿será que estoy confiando y descansando mucho en mí mismo o estoy poniendo mi confianza realmente en Jesús? Y termino con este versículo en 1 de Pedro 5, que dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y el Salmo 56 dice, el día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él es el buen Padre que está en los cielos, que ha prometido cuidar de nuestras vidas, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Por eso podemos confiar que Él proveerá para nuestras necesidades terrenales, y no solo para las terrenales, sino que en Jesús Él ya proveyó para la necesidad más profunda de nuestra alma, y era ser salvos de nuestro pecado. Ya que Él es Dios y no es como nosotros, podemos confiarle el control de nuestras vidas y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros hoy y por la eternidad.